Bienvenidos hermanos a una transmisión más y vamos a terminar el día de hoy con nuestra serie de David ante los ojos de Dios, y le pido que me acompañe al segundo libro de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Y hoy ya vimos a David cuando fue escogido, después al David que fue protegido por Dios en su gracia, y después al David que fue humillado también por Dios. Y hoy vamos a ver por última, como la última parte, a David, el que ha sido redimido, el que fue redimido por Dios. Y el segundo libro de Samuel 12:13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y le pido que me acompañe a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos das consuelo, tú nos das aliento y tú nos permites y nos recuerdas que tú estás ahí para redimirnos. Nos recuerdas que somos pecadores, pero también nos permites recordar que tú eres un Dios misericordioso, en quien hay perdón, en quien hay redención. Te damos a ti la gloria y te damos todo el honor en tu nombre santo. Amén y amén. Y vamos a ver el día de hoy a David ante los ojos de Dios, ahora como un hombre arrepentido. Eso es lo que vamos a estar resaltando en esta primera parte. Creo que no hay mejor manera de terminar esta serie de la vida de David ante los ojos de Dios que recordar que a pesar de todo lo que él fue, que fue alguien malvado en muchas ocasiones, se arrepintió y fue redimido por Dios. Ya habíamos resaltado la semana pasada que David había sido humillado, y sin duda algo que siempre debemos entender cuando leemos la palabra, porque así es cuando la leemos, es que cuando pecamos vamos a sufrir las consecuencias, porque Dios ya así lo ha establecido. Dios permite que suframos algunas consecuencias por nuestros pecados, pero podemos decir con toda seguridad también que las consecuencias, cuando Dios las permite, no son las que en verdad merecemos. Pensamos en los pecados, por ejemplo, que cometió David, de los más escandalosos, porque obviamente David, su lista de pecados es interminable, como la mía y como la de muchos, ¿no?, que nos acercamos a Dios y vamos viendo que esta lista en realidad era mucho más amplia de lo que a lo mejor nosotros pensábamos, pero a la luz de la palabra vemos que en realidad hay mucho más pecado en nosotros del que considerábamos anteriormente. Pero de los que más resaltaban de David, bueno, fue que cometió adulterio, que cometió asesinato, que fue un mentiroso, un orgulloso, por mencionar algunas cosas, ¿no? De hecho, ya lo hemos comentado antes y es curioso pensar que el mismo David calificó con severidad su propio pecado cuando Natán, el profeta, le cuenta una historia que era una historia que hacía referencia a la vida de David sin que David lo supiera o lo entendiera. Lo entendió ya mucho después, y David se enoja contra esta persona que él cree que es alguien diferente a él, ¿no? Ahí en el versículo 5, en el capítulo 12, dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. ¿Qué hombre? El que le acaba de contar Natán en esta historia. Y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces Natán, en este pasaje famoso, le dice Natán a David: tú eres ese hombre a quien tú mismo estás juzgando, ¿no? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y luego le empieza a hablar de cómo Dios lo había librado. Pero David califica su propio pecado, su sentencia era: esa persona que hizo eso merece morir, es digno de muerte. Así califica David su pecado, viéndolo desde afuera, ¿no?
Y sin embargo, en el versículo 13 vemos que Dios dice: entonces le dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Ahí es cuando él reconoce que ha pecado, y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La sentencia de David, hermanos, era correcta. Él merecía morir, sin duda alguna. Pero ¿cómo fue que él recibió solo un castigo temporal, por así decirlo? Por supuesto, muy doloroso, como ya vimos la semana pasada, todas las consecuencias en su casa, en su reino, por los pecados que él había cometido, pero no la totalidad o no el castigo completo de lo que él realmente merecía. Él merecía un castigo mucho mayor del que recibió en ese momento. Y hay dos puntos a considerar, hermanos. El primero es el que ya decíamos: David se arrepintió. Sabemos que David se arrepiente de manera genuina por la forma en cómo Dios acepta precisamente su arrepentimiento. Si dentro de todo lo negativo que es el pecado podemos aprender algo de la vida de David, o sea, de todo lo negativo que hizo David, todo lo malo, es que ante los ojos de Dios era alguien con un arrepentimiento verdadero. Era alguien que se acercaba a Dios y se mantenía ahí cerca y se arrepentía cuando pecaba. El arrepentimiento lo podemos ver en David como alguien que no presentaba excusas. Sí, David realmente no lo vemos presentando excusas por el pecado que él cometió. Lo confesaba y se hacía responsable por sus pecados. Él decía: yo pequé, ahorita lo vamos a ver más adelante. Entendiendo que ofendió a Dios, ¿sí? A veces cuando pecamos o hacemos algo malo, podemos tener la tendencia a decir: ofendí a tal persona, ¿no? O fallé y engañé en mi trabajo. Y a veces se nos olvida considerar que el primer ofendido es justamente Dios, porque hemos violado o hemos quebrantado su ley. David lo entendía cuando pecaba. Y acercándose a Dios, él estaba cerca de Dios, aun cuando había estado en pecado. No se alejaba de él y le pedía a Dios: no me eches fuera, no me eches de delante de ti. Yo sé que soy pecador, pero en tu misericordia tú manténme cerca de ti. David no presenta excusas delante de Dios. Él simplemente dice: pequé. No hay nada más que decir: pequé. Esa es la realidad. También lo confiesa en primera persona, dice: fui yo. Si vamos a Génesis, nos encontramos a Adán, que cuando se expone el pecado de Adán, él dice: la mujer que tú me diste. Adán culpa a dos personas, culpa a Eva y culpa indirectamente a Dios, ¿no? La mujer que tú, Dios, me diste, echando la culpa hacia otros lugares, en lugar de confesar y hacerse responsable él: sí fui yo el que comí del fruto que tú dijiste que no debíamos de comer. Él trata de lanzar la responsabilidad hacia otro lado. No vemos que David haga eso. David no dijo: es que Betsabé se estaba bañando, qué imprudente, mira, me tentó, yo era débil. No. David dice: pequé, yo soy el culpable. Que es algo que tenemos que aprender cuando pecamos, hermanos. Cuando pecamos a veces contra otro hermano, ¿no? Y lo ofendemos. Y no es fácil a veces acercarnos y pedir perdón, decir: me equivoqué. Sí, cuesta muchas veces, pero tenemos que hacernos responsables. Y eso es algo que sí podemos aprender aquí de esta historia, ¿no? Además entiende que su pecado es contra Dios, contra Jehová. Te fallé a ti, Señor, por sobre todos. Obviamente le fallé a la nación, le fallé a mi soldado, le fallé a esa mujer también porque la involucré en algo indebido. Le fallé a mi familia, no a todos, pero sobre todas las cosas pequé contra ti, Dios. Y eso lo entendía. Y me gusta cómo en otro pecado que comentamos, el del censo, incluso dice gravemente. Él entiende la gravedad de lo que él había hecho. Más adelante en el capítulo 24, en el segundo libro de Samuel, dice: después de que David hubo censado el pueblo, lo vimos la semana pasada, le pesó en su corazón y dijo:
David al Señor: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Él sabe que su pecado es grave. ¿Por qué? Porque aunque haya sido a nuestros ojos, solo estoy contando gente, solo estoy haciendo censo, a lo mejor sí hay algo de orgullo, pero no pasa nada. No, David sabía que sí pasaba algo y que él estaba pecando gravemente contra Dios. Y otra de las cosas que debemos entender, y quizás de las más valiosas, es que él se mantuvo cerca de Dios. A muchos nos puede sonar contradictorio. ¿Cómo es posible que si estás en pecado te estés cerca de Dios? Tienes que alejarte de Dios. No, la Biblia jamás enseña eso. Al contrario, debemos de acercarnos. Jesús dijo en alguna ocasión que los que estaban enfermos son los que tienen la necesidad del médico. Si estamos enfermos de pecado, necesitamos ir al único que nos puede limpiar y nos puede sanar de nuestros pecados. Pero a veces nuestra mentalidad no es diferente. A veces no, me voy a limpiar primero, me voy a sanar primero, voy a dejar de pecar primero para entonces ir a la iglesia, como si la iglesia fuera un lugar donde hay puras personas perfectas, ¿no? Y es todo lo contrario. En la iglesia somos un grupo de personas imperfectas, pecadoras, en camino a ser transformadas, en un proceso de que nuestros corazones están siendo limpiados cada vez más y más para llegar, o nuestra intención es ser más como Cristo. Pero todavía no hemos llegado, dijo Pablo, ¿no? Aún no pretendo haberlo alcanzado. Debes acercarte en todo tiempo. Es que estoy en pecado, con más razón debes acercarte y debes permanecer cerca. Y eso lo entendía David. Después de reconocer su pecado de adulterio, de asesinato, la Biblia nos dice que él fue en oración. De las primeras cosas que él hizo es: voy a orar a Dios. Acabo de confesar mi pecado que tenía oculto durante mucho tiempo, pero ahora voy a acercarme a Dios en oración a pedir por el bebé que iba a perder la vida, que estaba enfermo. Y después de eso, el bebé pierde la vida, el bebé muere, producto del adulterio, ¿no? Y después de esto la Biblia nos dice que él se levanta, se baña, se arregla y va al lugar, a un altar, no ahí delante de Dios. Y nos dice la Biblia que él fue a adorar a Dios. Acércate, porque no hay un mejor lugar a donde ir. Nunca, de hecho, hay un mejor lugar a donde ir, y en especial cuando hemos fallado, cuando hemos pecado gravemente. De David tenemos muchos salmos, ¿no? Donde vemos un corazón arrepentido, donde él pide perdón a Dios y donde entiende que solo Dios es su esperanza. Si hemos pecado, recordemos cómo Dios actuó en la vida de David cuando confesó y creyó en la misericordia de Dios, porque esa es la clave, hermanos. Si hemos pecado, rápidamente viene la condenación a nuestras vidas, diciendo que no merecemos eso, que no merecemos acercarnos a Dios. Y es que es cierto, no lo merecemos, pero nos acercamos porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso y porque Dios dice que a Él se acerca, el que viene a Él no nos va a echar fuera si nos acercamos. Que el que tiene un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar, sino que lo va a permitir que se acerque. Y cuando hemos pecado y nos acercamos a Él, estamos demostrando que tenemos fe en su palabra, fe en lo que Él está diciendo, y que entendemos que Él es un Dios misericordioso, un Dios clemente, tardo para la ira, grande en misericordia. Como segundo punto, hay algo que tocar también, hermanos. Cuando Dios le dice que ha remitido su pecado, recuerdan aquí lo que acabamos de leer, Dios primero condena a David a través de la historia que le cuenta Natán. Después Natán le dice: tú eres ese hombre, y le da un listado de todas las bondades de Dios y cómo David le respondió con maldad a la bondad de Dios. Y David dice: pequé contra el Señor. Y Natán le dice también:
Dios ha remitido tu pecado, no morirás. David dijo, esa persona merece la muerte, o sea, él merece la muerte, pero Natán le manda a decir de parte de Dios, eso no va a pasar porque ¿quién intervino? Él, Dios. Dios ha remitido tu pecado. Dios te ha eximido de esa deuda que ya está saldada. ¿Por quién, hermanos? Por Cristo, en la fe. Y así tenemos esta última parte de David como David el redimido. Recordemos que cuando Dios nos perdona, hermanos, es a través de Cristo. Y eso yo creo que es algo que siempre debemos tener presente. Cuando Dios nos perdona, esto no significa que Dios lo deja pasar. Sí, como, pecó y ya no pasa nada, olvídalo. Sí, no pasó nada. A final de cuentas, hermanos, alguien tiene que pagar por el daño cometido y a eso se le llama la justicia de Dios, porque Dios es justo. El ejemplo creo que por ahí el pastor ha contado algunas veces, ¿no? Y lo escucha en otras partes. Si alguien rompe un objeto, ¿no? Y te perdonan, por ejemplo, si rompen un objeto tuyo, y tú decides perdonar a la otra persona, decirle no te preocupes, te perdono, pues la otra persona se va contenta porque a esa persona le fue gratuito el perdón, pero alguien va a pagar esa pieza, ¿no? Si chocan tu automóvil, ¿no? Y a lo mejor ves a la otra persona que es un joven, ¿no? O es una señorita, ¿no? Y los ves que les dio miedo y que no saben qué hacer y que los van a regañar. Y en un acto de misericordia Dios toca tu corazón y decides, mira, no te preocupes, te perdono, vete, vete y no choques más. Esa persona se va a ir bien contenta porque pues no va a tener que pagar el golpe, ¿no? Pero al final tú vas a asumir el costo de la reparación, ¿no? Y eso es justamente lo que hace Dios cuando nos perdona. Él asume el costo por ese pecado de tal forma que tú no lo estás pagando, pero Él sí. ¿Para qué? Para que Él termine siendo un Dios justo, un Dios de justicia. Así que cuando hablamos de un David que fue redimido, significa que alguien tuvo que pagar por sus pecados para limpiarlo de toda su maldad. Y creo que es en el pecado del censo cuando David cuenta la población, lo cual no debería de haber hecho, donde vemos de manera más clara esta situación. Y vamos, acompáñenme ahí a leerlo en el 24, en 2 de Samuel 24, versículo 13. Segundo libro de Samuel 24, el versículo 13. Dice así: vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿qué quieres que te vengan 7 años? Lo que sucede aquí, hermanos, para entrar en contexto, es que David ya se arrepintió. David ya dijo, he pecado gravemente contra Dios, estoy mal, ¿no? Entonces viene Gad a David, que es otro profeta, y le da opciones. Es interesante este pasaje porque Dios le dice, va a haber un castigo, David, porque pecaste, ¿no? No hay de otra, hay que castigar el pecado. Y le da 3 opciones y le dice, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Esa es la primera opción. ¿O quieres huir 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? Esa es la segunda opción. O que 3 días, solamente 3 días, haya peste en tu tierra, en tu país, ¿no? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado, le dice Gad. Entonces David le dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos del Señor. O sea, David elige la peste, dice. En todo lo demás depende de que si me van a perseguir son hombres, hambre es difícil, prefiero caer 3 días en manos de Dios. ¿Por qué? Pues porque David dice, Él es misericordioso, ¿no? De hecho ahí lo dice en el 15, Jehová envió la peste, en el 14, en grande angustia estoy, caigamos en mano del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Dice, Él es misericordioso, Él puede
perdonarme, ser clemente. Y el versículo 15 dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel enviado por Dios extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruiría al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Justamente lo que David había pensado, ¿no? Dios es misericordioso. Ahora, yo no sé qué pensaba David cuando dijo que iba a haber una peste 3 días. A lo mejor pensó que iba a ser él uno de los afectados, ¿no? O su familia, dijo, pues va a caer sobre mí. Pero quizás nunca pensó que su pecado, las consecuencias de lo que él había elegido, iba a alcanzar a 70,000 personas. 70,000 personas. Piensa en un estadio de fútbol, ¿no? O de cualquier deporte con 70,000 personas. Y dice la Biblia, y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo, o sea, se detiene el ángel que viene trayendo la muerte, y se detiene cuando Dios le dice, basta ahora, detén tu mano. Y en el versículo 17 vemos justamente a David haciéndose responsable, y le dice David al Señor, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, le dice, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí. O sea, David le empieza a decir, soy yo el culpable, Dios, que todo esto venga sobre mí. ¿Qué hicieron ellos? Te ruego, te pido que tu mano traiga las consecuencias a mi vida y no a la de ellos. Dice, contra mí, contra la casa de mi padre, contra mi familia, porque yo soy el responsable. Y Gad, nuevamente regresa este profeta, y vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar al Señor en la era de Arauna Jebuseo. Las consecuencias de su pecado alcanzaron a toda la nación, pero él dice, yo soy el culpable, yo quiero pagar por mis pecados. Y Dios le dice a través del profeta, levanta un altar. Los altares normalmente, hermanos, como ustedes han leído seguramente en la Biblia, eran para adorar y o para hacer sacrificios por los pecados muchas veces. Recordemos que en este momento no hay un templo, ¿sí? Como tal, porque lo va a hacer Salomón unos años más adelante, ¿no? Así que David dice, ok, me dices que construya un altar, y David se dirige a este lugar donde el ángel se había detenido de hacer la peste, ¿no? De traer la mortandad, por así decirlo, y se da cuenta que esto pertenece pues a esa persona, ¿no? Y él lo quiere comprar, la otra persona le dice, no, mira, no hay problema, tú eres el rey, te lo regalo, y más si vas a detener toda esta situación. Y tenemos ese famoso pasaje donde al final de cuentas David le dice, no, yo quiero pagarlo. Ahí en el versículo 23 dice, todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. O sea, le está diciendo él, yo te lo doy, no hay problema. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y David, el rey, le dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Dios, a Jehová mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Y entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y tenemos ese precioso versículo que dice, Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. David paga por ese altar, ¿no? Dice, no, necesito este lugar y lo voy a pagar, me tiene que costar. Recuerda la mentalidad que él trae, ¿no? Yo pequé, yo soy el responsable. Entonces me van a estar regalando cosas. Dice, no, no es correcto, yo tengo que pagar. Y edifica un altar, y volvemos a recordar, hermanos, él acaba de pecar, gravemente lo reconoce, pero él viene y se acerca a Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo le dice, construye un altar. Dice ahí que sacrificó 2 cosas, holocaustos y ofrendas de paz. Y dice la Biblia que Dios oyó las súplicas de la tierra
y cesó la plaga. Holocaustos por el pecado cometido, hermanos, y ofrendas de paz esperando, o lo que simbolizaban, restaurar la relación con Dios. Primero quiero que me perdones mi pecado, que mi pecado sea pagado con estos holocaustos. Y no solo quiero quedarme ahí, quiero que mi relación contigo sea restaurada, Dios. Unas ofrendas de paz a través de ese mismo sacrificio que por fe era ofrecido. Si se dan cuenta, todo esto es fe. Si es como yo a través de un altar y sacrificar ahí un animal, bueno, es fe porque Dios así lo dijo en el Antiguo Testamento. Era fe no en el animal, no en el acto, sino fe en que Dios iba a bendecir ese sacrificio y iba a ser acepto para él como un acto de fe delante de Dios. Pero hermanos, y ya para terminar, no fue ese el sacrificio como tal que permitió que un pecador como David fuera redimido y esté ahora en la vida eterna, sino el perfecto sacrificio de Cristo, el cual todavía no había sucedido, pero por fe era aceptado por todas estas personas que tenían fe en Dios y en cómo Dios había establecido los sacrificios. Hebreos 10, versículo 10 dice lo siguiente, y le aconsejo que si usted lee alguna vez Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y ve todas esas cuestiones del templo y dice no entiendo mucho porque esto está aquí, vaya al libro de Hebreos. El libro de Hebreos le va a dar luz para entender muchas de las cosas que están ahí, que pueden ser simbólicas, ¿no? Hebreos 10:10 dice lo siguiente: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí está hablando el autor de Hebreos hacia atrás, ¿no? Esos sacrificios se hacían y se hacían, pero esos no podían quitar el pecado. Y luego dice en Hebreos: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esos sacrificios que ofrecían ellos eran en fe, esperando ¿a quién? Al sacrificio perfecto que era Cristo. Es por Cristo que David fue redimido, porque puso su fe en Dios a pesar de lo que él era, a pesar de su condición, a pesar de la gravedad de sus pecados. Él dijo: hay alguien que puede salvarme y es Dios. Y se acercó a él y se acercó en la manera en como Dios quería que se acercara. David tuvo arrepentimiento por sus pecados y tuvo fe hacia futuro en Cristo. Para nosotros, hermanos, y si alguien escucha por primera vez este mensaje, la tarea es la misma. Pecadores, pero que necesitamos y podemos ser redimidos por Dios. Si nos arrepentimos y tenemos fe en el sacrificio de Cristo. En este tiempo, cuando David pecó con lo del censo, nos dice la Biblia que él levantó este altar, oró, adoró, holocaustos, ofrendas de paz, y la mortandad, la plaga, cesó. Ahí terminó. Para nosotros va a ser la entrada a la vida eterna. El pecado ya no va a reinar sobre nosotros. Fuimos comprados a precio de sangre. Podríamos decir que la mortandad del pecado para nuestras vidas cesó cuando nos hemos arrepentido y tenemos fe en Cristo. Y algo que me encanta de la vida de David es que está llena de Dios de principio a fin.
escogido por Dios primero, de allá detrás de las ovejas, protegido por Dios para cumplir el propósito que él tenía en su vida, humillado por Dios porque había muchas cosas que no estaban bien en su corazón y que salieron a la luz después, pero también redimido por Dios, por su misericordia y su gracia. Oro, hermanos, que al final de nuestra vida podamos ver su obra poderosa también terminada en nosotros, ¿no? Que en cada una de nuestras vidas, como lo fue en la de David, podamos decir, ahí estuvo Dios. Ahí estuvo Dios escogiéndome cuando ni siquiera yo lo buscaba. Ahí estuvo Dios protegiéndome en cada momento de mi vida cuando necesité de su ayuda, de su protección divina. Ahí estuvo Dios también, como compartía Isaías el domingo en medio de la alabanza, ¿no? Que en las pruebas, ¿no? Para pulirnos, para humillarnos muchas veces. Allí estuvo Dios también, tratando conmigo, con mi carácter, permitiendo situaciones para humillarme y aceptar que lo necesito. Y sobre todo allí estuvo Dios para redimir mi vida, para alcanzarme, perdonarme y llevarme a la vida eterna sin merecer. Que así sean nuestras vidas delante de Dios, hermanos. Vamos a orar. Dios, te doy tantas gracias por tu palabra, tantas gracias porque nos permites ver a través de estas historias, sobre todo como la vida de David, cómo tú vas interviniendo en su vida y cómo intervienes en nuestras vidas para que tus propósitos y para que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se cumpla. Y así lo harás en nuestras vidas. Trabaja en nuestras vidas y que a tus ojos, Señor, yo pueda ser alguien escogido, protegido, humillado y redimido por ti. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, y les invitamos a que sigan conectados en las próximas transmisiones de los jueves. Dios les bendiga.